Buenos días, señor. Muy buenos días, un gusto saludarte. Bienvenidos, vamos a trabajar y prácticamente vamos a concluir, ¿verdad? Lo que es el tema de la semana. Muy bien, estábamos hablando acerca de los procesos que se tenían dentro de la organización política, la organización económica, dentro de los periodos de colonia y otros avances que se tenían. Hablamos sobre la producción, el consumo que se tenía, ¿verdad? En cuanto a los frutos y especies animales que se encontraron en el lugar. También la producción agrícola, la exportación que se tuvo en algún momento dentro de los inicios de esta parte, hablamos en relación al añil, al azúcar, al maíz, al cacao, algunos cereales. Dentro de ellos también habíamos hablado, ¿verdad? De la parte de la minería, que fue la que, el mayor potencial que ellos vinieron y explotaron en su momento. Con ello, entonces, también hablamos sobre cómo se establecía, ¿verdad? La división entre los encomendadores, el repartimiento, los tributos que se tenían que desarrollar, de cómo funcionó en algún momento el feudalismo, cuál fue la clase de moneda que se estableció, porque en algún momento dijimos que ya la parte de excedente de los productos, pues hubo necesidad, ¿verdad?, de establecer una moneda como tal. Y que esa moneda en algún momento, cuando también se veía como que ya escasa, entonces se habló sobre una situación, ¿verdad? Que se tuvo en relación a la parte de la plata ya instaurada como moneda establecida. También, aparte de la economía, pues otro aspecto que se tuvo, tenemos entonces el arte colonial. Dentro del mismo se estableció pintura, otros materiales. Vamos a ver que dentro de ese arte vamos a encontrar mucha arquitectura y una de ellas es, tal vez ustedes han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de visitar Antigua Guatemala, es la representación colonial de aquel entonces. Dentro entonces del arte, en la pintura tenemos una de las temáticas más importantes y la mejor, dice, desarrollada fue el aspecto religioso. Como sabemos, ese fue uno de los fines por los cuales se estableció, ¿verdad?, el cristianismo y se castellanizó a aquellas personas nativas de la región, estableciendo que el clero, ¿verdad?, es decir, del grupo de religiosos, lo que buscaba era establecer, ¿verdad?, una forma didáctica en cuanto a la creencia de un Dios. Nosotros sabemos que en un momento determinado, pues los mayas tenían, ¿verdad?, su propia religión. Dentro de esta, entonces, la mayor difusión de esta parte de enseñanza o de esta didáctica fueron las iglesias y las pinturas, cuadros y todo lo conmemorativo, ¿verdad?, a esa manifestación. Eh, Acá, de hecho, en Guatemala existen muchas pinturas en lienzos que representan, ¿verdad? La muerte, pasión y crucifixión, ¿verdad? De resurrección, perdón, de Jesús. Esto no solamente les decía, en pintura vamos a encontrar otros materiales, tallas y muchas otras situaciones que las cuales podemos observar. Dice, los materiales pictóricos utilizados por los pintores fueron el añil, el achiote, el palo de Brasil, la cochinilla, el carbón, cinabrios azul de Prusia, entre otros. Para los soportes utilizaron madera, lienzos de lino, bramente y paños de algodón. Acá, si ustedes notan la pintura, ¿verdad? Lo que yo les hacía mención, pues tenemos los lienzos, ¿verdad? Con distintas técnicas y la representación de aquel entonces también, ¿verdad? Tallado y labrado que pudieran tener los marcos para poderlo establecer. Acá la representación, elaboración del cuarto, dice Tomás de Merlo, uno de los pintores más destacados de la pintura colonial como tal. Dentro de ello les mencionaba yo parte de la arquitectura, está la iglesia de San Francisco. Esta iglesia es un ejemplo de la buena influencia barroca durante el siglo XVII.
Y si ustedes pueden notar, ¿verdad? En esta imagen, pues tiene un tallado y tiene muchos elementos acá. La cruz está tallada, a pesar de las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Aún se conservan. Si ustedes pueden ver, tiene varias figuras representativas de muchos santos, ¿verdad? Que se tenían en aquel entonces. Las estructuras, ustedes pueden ver cada dintel, ¿verdad? Con distintos ornamentos, muchos fustes, ¿verdad? Decorados. Entonces acá podemos ver, ¿verdad? Que en el contorno en el marco de las mismas ventanas hay muchos detalles, de los cuales pues a eso es a lo que hace alusivo, ¿verdad? Esta estructura como tal dentro del arte. Acá nos dice pilatas fajadas. La torre izquierda expone pilatas fajadas propias del estilo barroco y ya nos muestra, ¿verdad? Por qué hablamos de la parte piladas, ¿verdad? O sea, son una serie, ¿verdad? De escalonada que podemos ver. Dice la columna salomónica, muy popular en muchas de las construcciones religiosas de la época, fue característica del estilo barroco. Entonces, cuando hablamos de las columnas salomónicas, ¿verdad? Son las columnas de Salomón, del rey Salomón, establecidas en aquel entonces, ¿verdad? Y pues están torneadas prácticamente. Los materiales más utilizados en la arquitectura guatemalteca fueron la piedra, el ladrillo, el estuco, la madera de cedro, el caoba, teja de barro cocido y argama. En este caso, ¿verdad? Podemos aquí observar ya por el deterioro de la misma que mantiene, ¿verdad? Un ladrillo rojizo, que es el que nosotros regularmente conocemos, ¿verdad? Entre otros materiales que está constituido. Entonces, como le mencionaba al inicio, pues parte de este arte es muy representativo porque casi que todas las iglesias, pues lógicamente con la invasión de los españoles, ¿verdad? Se instauraron o se crearon todas ellas. Y les decía que siempre contextualizo, ¿verdad? Aquí en Quetzaltenango, pues no se puede decir, está también en Quetzaltenango, la Catedral del Espíritu Santo, la fachada como tal, es similar a esta que se puede observar. El resto de las iglesias, pues tienen otra influencia. Por ejemplo, la iglesia de San Nicolás de Tolentino aquí en Quetzaltenango, pues ya no es tanto barroca, sino es gótica específicamente toda la construcción. Entonces ahí es como podemos observar nosotros, ¿verdad? Distintas formas de ladrillo que mencionaba, pues de la fachada también de la iglesia de San Bartolomé, la que representa ese ladrillo que está empilado en su fachada como tal. Y así pudiéramos seguir observando, ¿verdad? El arte que se manifestó en aquel entonces. También dentro de la escultura, la escultura religiosa se desarrolló en todas las provincias donde se creó, dice, verdaderas obras maestras que revelan la religiosidad. Vuelvo otra vez, ¿verdad? Vamos a entablar que siempre se va a manifestar, ¿verdad? Una forma didáctica, es decir, una enseñanza, una visualización de algo que tenemos que imitar, algo que tenemos que aprender, ¿verdad? Y aquí, pues, dice alma colectiva del Reino de Guatemala, pues aquí definitivamente podemos ver una advocación de la Virgen María. Hablamos una vocación, ¿verdad? Porque no se establece como tal a quien corresponda, pero más sin embargo se puede apreciar, ¿verdad? Que es una mujer coronada y que tiene ángeles alrededor, entonces ahí es como nosotros podemos observar esa forma. ¿Qué materiales se utilizaron? Bueno, imágenes fueron de madera, de cedro, pasta de caña, de maíz, de alabastro, cera, piedra, ladrillo, entre otros. Y hoy en día, ¿verdad? Pero es un poquito más reciente, vemos muchos elementos de mármol. La escultura colonial fue predominante para esta fase de la época, eh, la religión como tal. El templo Santa Clara, dice la arquitectura colonial de Guatemala, también tomó elementos del Renacimiento europeo. El templo Santa Clara refleja ricamente esa influencia. Y acá, ¿verdad? Ya vemos por qué nos habla, ¿verdad? De esa parte del Renacimiento y también la influencia que se tiene. Miren todos los detalles que tiene en las fachadas, ¿verdad? No solamente las imágenes como tal, sino cada uno de los eventos que nos muestra, ¿verdad? En las columnas, este,
en los fustes, ¿verdad? Todas las ornamentas que se puede observar. Dice, las pilatas celianas del Templo de Santa Clara son una excelente muestra de la expresión del Renacimiento en esta arquitectura colonial guatemalteca. Joseph y Diego de Porres, Joseph y Diego fueron el maestro de mayor arquitectura de Santiago de Guatemala, el Templo de Santa Clara. Fue obra de su hijo Diego. Y pues aquí podemos ver, ¿verdad? Ángeles que establecen al inicio de la puerta, más sin embargo, la representación que se puede observar, ¿verdad? De los detalles que tiene cada una de ellas. Muy bien, avanzamos mis hijos hermosos y nos vamos entonces a establecer en las actividades que tenemos, que son página 156 y página 157. Así que aprovechando el tiempo, por favor, vamos a desarrollar estos ejercicios para de una vez finalizar y dejar subida la tarea. ¿Dudas al respecto? Brigitte, Leslie, Eulalia, Novali, ¿alguna duda? No, señor. Muy bien, gracias Novali. Trabajemos, por favor.